Muy bien. Temas sensibles, si los hay, los que vamos a tocar en esta oportunidad. Tienen que ver con la violencia. La violencia en todos los aspectos es una cosa que debe sensibilizarnos. A veces no tanto, a veces nos sorprende de que la violencia sea expuesta casi cotidianamente, incluso hasta en los medios de comunicación, y lo miremos, porque en todos los aspectos, por supuesto que hay otros que los que vamos a tratar hoy, que son muy graves, ¿no? Y lo que vamos a tratar en primera instancia, Alicia, tiene que ver con la violencia en una niña, en un bebé. Sí, venimos contando, Pepe, la historia de Selene Aguirre, a través también de la historia de su mamá, Victoria Aguirre, con quien hemos tenido la posibilidad de charlar ya hace más de 2 años en el penal de Villa Lanús, en nuestra ciudad. Y empezamos a contar esa historia que se venía relatando en la página de Policiales, con la versión solamente desde ese lugar, y se fue construyendo también esa historia y se fue enmarcando dentro de lo que se plantea como la violencia extrema. Y preocupa, a mí personalmente me preocupa también el tratamiento que algunos medios hacen a este tema muy delicado. Bueno, vamos a charlar acá con la doctora Mirta López González, que es de Asociación Pensamiento Penal. Bueno, ella no es de Misiones, pero seguramente esto sea en todo el país también, ese tipo de tratamiento o esa forma de tratar temas como estos. La llegada del pensamiento penal también me parece que es interesante recordarlo, Pepe. Tiene que ver también con una causa que pudimos hacer visible hace varios años, la causa de María Obando, sí, claro. Que con esa causa llega, si se quiere, tomamos contacto con Pensamiento Penal en nuestra provincia. También traen los primeros amicus a nuestra provincia en ese momento, y en este caso también en el Tribunal Penal de Oberá, los amicus que se presentaron, tanto los de Pensamiento Penal como los del Consejo General de las Mujeres, el Consejo Nacional de las Mujeres, es el primero, son los primeros amicus. Y está con nosotros porque llegó la doctora Mirta López González, que fue jueza de instrucción, fue camarista y se acaba de jubilar. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la visita. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Para contar un poco, ustedes están como Pensamiento Penal, no solamente presentaron el amicus, sino también como veedores en este... Claro, nosotros cuando presentamos el amicus hacemos una salvedad de que en el momento del juicio oral y público iba a presenciarlo como veedores 2 personas, bueno, una de ellas era yo y por eso es que estoy en este momento acá en Misiones. Bueno, el amicus, si bien no fue incluido, digamos, en principio no me nombraron veedora, sí quedó incluido dentro de la causa, y hoy inclusive tuve la oportunidad de hablar con uno de los jueces que dijo que realmente para ellos era de gran importancia nuestra colaboración y que lo habían tomado en ese sentido y que lo iban a tener en cuenta a la hora de tener que decidir y pensar bueno, la conclusión final del proceso, ¿no? Vamos a charlar sobre este tema, vamos a avanzar sobre este tema, pero también quiero presentar al doctor Alfredo Olmo Herrera. El doctor es titular del primer juzgado de... Flamante juzgado. Que comenzó a funcionar ahora a mediados de junio, así que está con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por también contarnos un poco y presentar este juzgado y las particularidades que tiene este juzgado. Sí, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Así es, entramos en funciones el martes 13 de este mes, con una breve feria administrativa para poder terminar de organizar diversos aspectos que hacen al funcionamiento, y finalmente abrimos las puertas el día 21, ya con atención al público y bueno, con el ritmo que lamentablemente nos esperábamos, porque bueno, los temas que tratamos, como saben y como vamos a comentar un poquito acá, son justamente relacionados a lo que tiene que ver con la cuestión más sensible
que nos toca, que es la violencia dentro de la familia. ¿Cuáles son las particularidades que tiene un juzgado de violencia familiar? Bueno, este es el primer juzgado de fuero específico que tenemos en la provincia. Anteriormente se ocupaban del tema los dos juzgados de familia que tenemos aquí en la primera circunscripción y los juzgados de fuero universal que tenemos en el interior, pero a través de secretarías de violencia familiar. En este caso la apertura de este juzgado obedece a una necesidad que justamente surge de esta grave problemática que es muy compleja y que trasvasa a la sociedad en todos sus estamentos y que no reconoce clases sociales, ni diferencias culturales, ni religiosas, y fundamentalmente en el ámbito familiar, donde justamente tenemos esa dificultad nosotros como Estado, de que estas cuestiones se suscitan dentro de la intimidad de la familia, y eso, de alguna manera lleva a tener que esforzarnos en un trabajo interdisciplinario, con la ayuda, el auxilio de diversos especialistas de diversas áreas, a fin de poder, no solamente tornar visible esa problemática, sino también aportar al justiciable una respuesta acorde a esa necesidad que reclama, que es nada más y nada menos que la protección de su integridad física, psicológica, de su vida misma. ¿Hay las herramientas necesarias para poder llevar adelante un trabajo aceptable ante tanta crisis en esto? Bueno, las necesidades siempre superan a las herramientas que como Estado podemos tener, lo que no implica que se viene trabajando y muchísimo, y en particular, en el caso de mi juzgado, logramos en conjunto con el Alto Cuerpo, que por primera vez ya contamos y ya están trabajando. Tenemos un equipo técnico interdisciplinario dentro del juzgado, conformado por un trabajador social y una psicóloga, que responden directamente a la judicatura, a través del cual podemos hacer ese informe que requiere la ley, que es el informe de interacción familiar, que nos permite echar luz muchas veces sobre cuestiones que están un poquitito grises, y que más allá de que tomemos la medida, incluso antes de pedir el informe, eso nos permite a nosotros tener un panorama un poco más claro, independientemente de que siguen trabajando las demás áreas, que ya lo hacían antes, entre las cuales está la Dirección de Violencia Familiar, que depende de acceso a la justicia, que tiene un equipo técnico interdisciplinario que realizan lo que se denomina evaluación del riesgo. Y además contamos con el auxilio del Servicio Social del Poder Judicial y el Gabinete Psicológico del Cuerpo Médico Forense, pero esas son tareas, digamos, complementarias. Todas se complementan porque en realidad nos dan diversa información a nosotros a la hora de resolver. El tema, Victoria Aguirre, ¿hubiese recalado en su juzgado? De haber ocurrido el hecho en la jurisdicción territorial, sí, porque por esta cuestión, no por el fuero, porque Victoria Aguirre, o sea, el hecho ocurrido, fue investigado por el fuero penal. Ajá. Porque se trató de un delito, pero es práctica de las fuerzas de seguridad que al momento de remitir ante una situación tan grave como esta, ellos directamente hacen lo que nosotros llamamos la doble vía. Por un lado, ponen en conocimiento del juez de instrucción en turno o del fiscal de instrucción en turno la situación que se está denunciando, generalmente en el mismo momento en que se está denunciando, ya telefónicamente ya se adelanta la situación, el informe, y por otro lado también elevan a la justicia nuestra de violencia familiar, porque más allá de la existencia o no de delitos, todas estas situaciones encuadran violencia. Eso es, no se puede discutir. Entonces nosotros lo que hacemos es una tarea de verificar con el fuero penal si la denuncia que nos llega a nosotros, que muchas veces nosotros mismos percibimos que la conducta o el hecho ocurrido encuadra en algún tipo penal del código,
ponemos inmediatamente en conocimiento del fiscal de instrucción en turno con remisión de las actuaciones para que ellos hagan su camino, que es la investigación del hecho delictivo, si es que lo hubiera. Claro. Porque hay que recordar que el fiscal de instrucción es el titular de la acción penal pública, no nosotros. Está bien. Nosotros siempre estamos en el ámbito civil adoptando las medidas de protección para la víctima. Para profundizar, vamos a seguir charlando también con el doctor Olmo Herrera sobre su función, y creo que hay muchas cosas que seguramente nos resta preguntarle, pero para introducirnos un poco en el tema que tiene que ver con María Victoria y charlar también con la doctora Mirta López, tenemos un informe. Sí, tenemos un informe y le podemos dejar la pregunta también a la doctora López González, si es que tal vez la causa Victoria hubiera ingresado por un juzgado de estas características, tal vez hoy estaríamos, toda la investigación hubiera sido diferente, ¿no? Por esto de la perspectiva de género, encuadrarlo en la violencia doméstica, encuadrarlo en la violencia familiar, y hoy tal vez el debate hubiera sido, o la instrucción hubiera sido un poco diferente. Vamos a compartir este pequeño informe para dar cuenta también de lo que se vivió en estas primeras jornadas. Recordemos que el debate está suspendido, sin fecha aún, suponemos que después de la feria judicial. A tomar las declaraciones, pueden pasar los dos imputados a juicio y Lovera vamos a cumplir con una cuestión formal. Señoría, ¿sí? Una cuestión formal, bien se puede quedar acá, no está bien, no podría... por parte. Con el accidente Lovera vamos a proceder con la cita. Aunque sea por puro problema. ¿Quiere declarar? Bueno, la citamos entonces. Yo estudiaba de 6 a 10 de la noche, aproximadamente de lunes a viernes, y mientras que no estudiaba estaba en mi casa con mi mamá, con mi nena. Yo me encargaba de la limpieza de la casa de mi mamá para ayudarle, porque ellos me ayudaban a mí, y estaba con mi bebé, le cuidaba, me llevaba a pasear los fines de semana, que eran los días que me dedicaba a ella. Yo los fines de semana no me dedicaba a estudiar, trataba de hacer todo antes del viernes y me quedaba con ella porque ella necesitaba mucho tiempo, mucha paciencia, le teníamos que estimular. Por decir que tu nena no estaba bien, que te llamó la atención cómo estaba. No hubieras bajado del remis, si el remisero estaba, te podía llevar de ahí, hubieras pedido, no me voy a bajar, voy ya con vos. No reaccioné en ese momento, señora. No sé lo que me pasó, realmente no reaccionaba. Él dijo, bajate, me bajé, lo único que hice fue llevarla a la cama. No sabía qué hacer, no decía nada, no sabía cómo moverme, paso. Tengo un teléfono. ¿Cuántas así, digamos, mordeduras tenía o rayones, no sé? Lo que permitía creer que era una mordedura eran 2 marquitas, así. Ajá. 2 marquitas. Y después como no sé cómo explicarle, pero como que la piel así como infectada, había un permiso, así como esto, pero sin cascarita, como una piel quemada, una piel lastimada, así, infectada, inflamada. Eso, ¿Cuándo ocurrió eso? 27. La doctora hacía un gesto, digamos, cuando observaba que gente del tribunal tenía un tratamiento tan distinto a Lovera que a Victoria, ¿no? Básicamente mi gesto se relacionaba más que nada con la cara que cuando le preguntaba a ella, la cara que ponía, una cara donde expresaba como un reproche, digamos, no era una pregunta.
el fiscal tiene que, como representante de la sociedad, como funcionario público, lo que tiene que lograr es llegar a la verdad histórica, lo más cercano a lo que pasó ese día en el hecho, pero tiene que poner la distancia suficiente del profesional que trabaja de fiscal, pero que no se involucra, y aparentemente esta fiscal tiene un involucramiento con la madre, básicamente, no sé con él, porque no sé si ella con sus gestos le cree o asiente o piensa que él a lo mejor no tuvo nada que ver con eso, pero sí lo que queda bien marcada es esa cuestión emocional que ella pone cuando habla con la madre, y lo que le reprocha en definitiva es que no cumplió con su deber de madre. ¿Cómo no pudiste hacer esto? Y yo, cuando el doctor contaba la experiencia y lo que es un juzgado como el que él está a cargo, yo decía, qué interesante hubiera sido si en vez de que cuando esta chica llega al hospital y comprueban que la niña está muerta, en vez de tirarla en una comisaría y de repente ella, que es lo que cuenta, que no sabía que su hija estaba muerta, que eso estaba muy conmocionada, lo único que hicieron fue depositar una comisaría y lo único que también hicieron fue atribuirle un hecho con una carga de emoción y de culpabilidad ya antes de escucharla hablar o de saber qué es lo que realmente había pasado. Y como decía el doctor, básicamente el grave problema de la violencia se da en las relaciones intrafamiliares y en un marco de absoluta privacidad, donde tal vez uno es violento con la pareja, pero después con el resto parece un buen padre de familia. Y esto es necesario que se hubiera estudiado, visto desde el principio, y esto es lo que yo digo y es lo que nosotros proponemos de la Asociación Pensamiento Penal y de nuestro amicus, que la categoría de género también tiene que ser evaluada dentro del análisis que se hace de la conducta enmarcada en una tipificación penal. Digamos, no puede quedar ajeno a lo que se procesa, lo que se piensa, lo que se evalúa, también esa categoría de género. La fiscal no podía comprender que ella no pudiera pedir, en algún momento donde la fiscal consideraba que tendría que haberlo hecho, no lo pudo hacer. Y esto hay que profundizarlo en un proceso penal. Además pensaba el tema de la violencia física solamente, ¿no? O la sujeción. No estuvo secuestrada porque podía... Sí, es como que al secuestrado se le está exigiendo que pueda evadirse de su secuestrador. Y en realidad no solo a veces hay una imposibilidad material de hacerlo, sino también una imposibilidad psíquica de hacerlo. Hay que ver cómo es el dominio de esa persona sobre otro, cómo ejerce el poder. Son todas cosas que hay que estudiar, al menos hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en un proceso penal como este. Y ahora se entiende entonces por qué esta suspensión de este proceso, porque evidentemente si usted plantea eso quiere decir que no se estudiaron con... No, porque la suspensión del proceso tiene que ver con otra cuestión. Claro, acá lo que hizo el abogado es recusar al tribunal porque consideraba que son parciales, que no dejaron hablar los testigos, que no pudieron preguntar lo suficiente, que ante esa actitud él considera que el tribunal no está en condiciones porque ya tiene como un veredicto antes de haber concluido el juicio. Entonces esa es otra situación. ¿Suele ocurrir eso? Y no, porque es difícil recusar a un tribunal, porque es muy difícil que un juez pueda decir si yo soy arbitrario y me voy a inhibir de entender. Las causales de recusación son muy taxativas. Y hay algunas que son objetivas y son claras. Si uno tuvo una cuenta pendiente con uno de los imputados, tuvo un proceso, bueno, o una denuncia o lo que fuera, es una situación. El tema de la arbitrariedad es como que le están reprochando a los jueces una imparcialidad que se supone que el juez considera que tiene capacidad para poder ser imparcial, o por lo menos es lo que cada uno debe considerar. Entonces, no sé hasta qué punto va a prosperar esta recusación, y en el caso de que no prospere,
el mismo tribunal va a ser el que va a juzgarla, y en estas condiciones. Entonces, técnicamente, ¿usted opina que casi se podría decir es una mala estrategia del abogado? A mí no me gusta hablar de malas estrategias y menos de colegas. Cada uno tiene su estrategia y él lo pensará, y a lo mejor tiene una mirada que yo no estoy advirtiendo. Con lo cual prefiero eso... No opinar. Y no puedo opinar porque tal vez haya sido lo correcto o prospere. Todavía esto no se decidió. El tribunal ahora, cuando lo recusan, tiene que presentar un informe. Cada uno de los jueces presenta un informe diciendo si va a aceptar la recusación o no, y si no la acepta, cuáles son las condiciones. Y después esto va a ser evaluado por un tribunal, una cámara, que en este caso es una cámara comercial, porque no hay una cámara penal que pueda evaluarlo, que va a decidir si están bien recusados o no. Hay que esperar todavía un tiempo. Hay que esperar, no sé cuántos serán los tiempos, eso depende. Si se hubiera enmarcado desde el principio, digamos, esto en un cuadro de violencia familiar o violencia de género, ¿qué cuestiones hubieran disparado? ¿Cómo hubiera sido el proceso? Porque hoy decíamos un poco también en otro contexto, no es solamente la condena, sino todo el proceso que debiera tener algunas características particulares, ¿no? Si hubiera pasado algo así, primero hubieran tenido que profundizar justamente en la relación entre la pareja, la relación entre él y la niña, entre la niña y la madre. Digamos, acá hay una cosa que es bastante particular. Hasta que ella empezó a convivir con él, ella tenía una relación con su familia, con la nena, de mucho cuidado. La nena, de hecho, declaró un médico que dijo que el tiempo que la trató nunca le vio una lesión, al contrario, cumplía con todo y demás. Con lo cual, ella de alguna manera demuestra que ese ciclo de violencia se genera a partir de la relación con él. Y bueno, y ahí, si se hubiera profundizado, se podría haber desbrozado de alguna manera si ese ciclo de violencia o eso que le pasó a la nena es producto de la conducta de él, o si a lo mejor ella también quedó en una situación así y también puede culpabilizarla por el hecho, pero podría haber sido mucho más claro esto. Acá nada, como digo, un hecho concreto, muere una pequeña, hay una mamá, hay un padrastro, los dos adentro y un proceso penal donde lo único que se trata es una muerte y culpables, o imputados. Me parece que inclusive no se hicieron pericias suficientes, hubo un informe que presentó un perito de parte, pero no hubo peritos psiquiátricos, peritos psiquiatras, que hayan evaluado profundamente la personalidad de cada uno de ellos. Eso me parece que es una instrucción bastante incompleta. ¿Y esto se da asiduamente en la provincia? ¿Vos que seguís de cerca estas cosas? Y nosotros venimos viendo muchas de estas causas, algunas accedemos como periodistas, otros siguiendo un poco a partir también ya de la participación de organizaciones como Pensamiento Penal, como Proyecto Inocencia también. Y una cuestión que planteaba la doctora también en otro contexto, del otro lado hay gente a la que le pueden condenar a perpetua, digamos, ¿no? Claro, justamente por eso el tribunal, pienso que al momento de fallar tiene que tener una absoluta certeza de que uno u otro cometieron el hecho, porque ustedes saben que hay un principio que la duda favorece, como dice, indubio pro reo, al reo, al imputado. Entonces, para mí, en caso de que realmente se llegue a una sentencia, el tribunal tiene que estar absolutamente convencido de que esto es así, porque si no, debe absolver. Violencia extrema, pero uno puede pensar que la aparición de juzgados como el de violencia familiar es como un paso importante para ir previniendo, digamos, ¿no? Para ir también aprendiendo nuestro sistema judicial, los operadores judiciales. ¿De qué se trata cuando hablamos de violencia? Y que a mí, yo siempre me quiero poner en el lugar del que nos está observando, del televidente. ¿Cómo accedo? ¿Cómo llego? ¿De qué me sirve un juzgado como el que usted encabeza ahora?
Bueno, yo siguiendo la línea argumentativa de la doctora, voy a aprovechar justamente para tomar estas dos cuestiones. Principalmente el cómo llegar, la herramienta fundamental ante una situación en la que una persona se siente víctima o conoce una situación en la que otra persona, sea familiar o no, es víctima. Agregando también a aquellos que están obligados a hacer la denuncia, que toda persona que cumple un servicio de salud, educativo, de seguridad pública o privada y que en su ámbito laboral toma conocimiento en razón de su tarea de que una persona es víctima de violencia, deben hacer la denuncia, todos deben hacer la denuncia, además de un compromiso ciudadano. Cosa que evidentemente en este hecho no ocurrió. No, obviamente no. Bueno, había una obligación de denunciar, aparte hoy en día tenemos una multiplicidad de canales para poder hacer la denuncia que digamos que nos permiten a todos los ciudadanos poder acceder a la jurisdicción en forma rápida, desde la comisaría de la mujer como también las comisarías de jurisdicción. En el propio juzgado de violencia familiar hay gente que se está acercando a realizar la denuncia en forma directa, en las defensorías, en las fiscalías, en la dirección de violencia familiar. Son todos lugares donde no tienen que dudar ante el conocimiento de una situación de esta naturaleza. Y vale también agregar y aclarar, incluso para los televidentes, porque son muchas las preguntas y los cuestionamientos incluso que se hacen respecto a las medidas que se adoptan desde el juzgado de violencia familiar. La cuestión pasa porque hay mucha gente que se siente afectada en sus derechos cuando se dictan medidas cautelares como las que solemos tomar, ya sea una restricción de acercamiento o incluso una exclusión del hogar, y con el tiempo intentan demostrar o incluso demuestran que tal vez no fueron los generadores de la violencia. Es decir, que se generan dudas respecto a la naturaleza de las medidas que tomamos. Es importante que se sepa que las medidas que nosotros tomamos son cautelares, provisorias y que apuntan a la protección de la persona que realiza la denuncia. Es cierto que las medidas que se toman son con muy pocos elementos, porque a veces la propia denuncia carece de elementos fundamentales. Hemos tenido denuncias donde nos cuesta ubicar hasta el domicilio donde está ocurriendo porque tenemos solamente el barrio de repente y cuesta mucho llegar a ese dato que es fundamental. Pero lo importante aquí es que la sociedad entienda que ante la gravedad de los hechos que están ocurriendo en todo el país y particularmente en la provincia de Misiones, estas medidas se toman, digamos, inaudita parte, con la sola lectura de la denuncia, que puede venir incluso acompañada o no de un certificado médico, pero la medida se toma en forma inmediata. Es decir, nosotros tenemos que poner en la balanza la afectación de derechos que se puede generar ante una medida que por ahí fue tomada, digamos, en forma rápida para la mirada de quien fue denunciado, pero del otro lado de la balanza tenemos que poner la integridad física y la vida de las personas. Es por eso que estas medidas se toman de forma inmediata, independientemente que después ordenemos las diversas medidas que nos van a permitir a nosotros tener un panorama más claro de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando una persona víctima de violencia llega al juzgado, digamos, ¿qué mecanismo se dispara? ¿Quién los atiende? ¿Los atiende usted, el equipo interdisciplinario? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, la persona que se acerca al juzgado, tenemos que ver primero si va por primera vez a hacer una denuncia o si va porque ya tiene una causa de denuncia en curso. Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre, lo primero que hacemos es directamente darle ingreso. Si ya está ordenada algún tipo de medida, como sea tomarle una audiencia o instalarle el aplicativo de botón de pánico, ya, bueno, en ese mismo acto damos cumplimiento a todo eso que ya está ordenado. En caso de que sea la primera vez que se acerca, por secretaría se le toma la denuncia y en base a la denuncia la persona queda en la misma mañana, ya resolvemos la cuestión. Ya disparamos todos los mecanismos que tenemos nosotros como diversas herramientas para poder, digamos, dictar una medida acorde a la gravedad de los hechos que esa persona está denunciando.
hay que tener presente que una denuncia tiene diversos ribetes, tenemos que analizar cuál es el grado de peligro que hay, si hay personas vulnerables, ancianos, personas con discapacidad, niños, niñas adolescentes, si hay personas con adicciones. Es decir, son todos indicadores que a nosotros nos van mostrando el camino que tenemos que seguir. Una cuestión quería comentarles, porque cuando usted me dijo, en este caso no se hizo la denuncia, en este caso ella logró en una oportunidad decirle a un señor que era conocido del padre que estaba siendo sujeta de violencia por parte, sí. Y esta persona no quiso... Bueno, este es el otro tema que cuando yo lo escuchaba al doctor hablar de las denuncias, que uno puede hacer la denuncia de un vecino, sí. Bueno, el compromiso del ciudadano tiene que estar primero, porque generalmente decimos, mira, yo no me voy a meter en el problema de fulana y de fulanito, porque después quedo yo mal y ellos andan bien. Exactamente. Pero incluso la ley prevé que cuando la denuncia la efectúa un tercero, puede hacerse con reserva de identidad, y nosotros ya desde la policía y nosotros como tribunal tenemos la obligación de mantener esa reserva, lo que implica que esa persona va a ser un anónimo y cuya única intervención en todo el proceso pudo haber sido solamente la denuncia. Es decir, no se la va... Eso tiene que saber el vecino, eso tiene que saber el ciudadano, porque la verdad que no se sabe, la verdad que se cree que a partir del momento en que te involucras a través de una denuncia, te citan, te vas, porque tenés que dejar tu trabajo, porque no te preguntan si tenés tiempo o no tenés tiempo, vos tenés que irte a tal hora, porque si no vas a ser acompañado por la fuerza policial. Entonces estas cosas son las que muchos rehuyen. Y además están los que dicen, después vuelven. También eso me parece que es interesante marcar para entender el ciclo de la violencia, justamente, ¿no? Sí, claro. Esta es una cuestión típica del ciclo de la violencia, porque es así, es estar bien, empezar con algunas situaciones, tal vez de celos, después esto puede incrementarse una violencia física, después al pedido de perdón, el perdón de la mujer, y así es como un ciclo que se va recrudeciendo. Y es enfermizo después el círculo entero. Es necesario un tratamiento. ¿Dónde queda su juzgado? En el Palacio de Justicia, Santa Catalina, 1735, en el primer piso. Perfecto. A ambos muchísimas gracias. Nos quedaríamos toda la noche hablando de estos temas porque son apasionantes, pero tiene 1 hora y media el programa y tenemos un tema también importante que tiene que ver con el medio ambiente que vamos a tratar en el próximo bloque. Muchas gracias por venir, muy amable. Gracias a usted. Hacemos pausa, ya regresamos.